sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico, nuestra emisión de estudio bíblico semanal titulada Un mensaje para ti. Estamos llevando a cabo un estudio expositivo, sistemático, de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera escrita de las conocidas como mayores, aproximadamente en el año 55 después de Jesucristo, desde Éfeso, en el tercer viaje misionero de Pablo. La iglesia fue fundada aproximadamente unos 4 o 5 años antes, en el segundo viaje misionero del apóstol. Bueno, nos hemos ido adelante a través de la introducción y ya hemos entrado en lo que llamaríamos el cuerpo epistolar de esta carta y hemos llegado hasta el versículo 18, donde nos hemos detenido en unos 2 o 3 programas porque hemos visto la importancia de lo que este versículo nos enseña antes de avanzar hacia el 19, donde ya Pablo usa el Antiguo Testamento para poder apoyar el significado de la locura de la cruz, ¿sí? El significado de la palabra de la cruz, el significado de lo que Dios estaba y había llevado a cabo en la muerte de Jesucristo en la cruz. Bueno, cuando estamos viendo estas cosas vemos lo importante que era la comprensión por parte del mundo de lo que había acontecido en Jerusalén cuando Jesucristo fue crucificado. Como hemos dicho, hemos podido mostrar que para Pablo existían 2 hombres, ¿sí? El judío y el gentil. El judío para quienes la cruz era sencillamente un tropezadero, o el gentil tipificado en el griego, o la propia cultura grecorromana de aquel entonces, para quien la cruz era una tontería, una necedad. Sabemos, como hemos explicado, este término moría, que sencillamente es un asunto insensato por completo. Bueno, como hemos podido ver, algunos tropezaban en la cruz. Principalmente esto era la actitud de los judíos, porque la religión judía había tenido un efecto y muchas personas del mundo conocido de aquel tiempo profesaban y habían tenido contacto con la religión judía. Ellos enfatizaban, evidentemente, en las señales milagrosas. Por lo tanto,
la propia cruz no respondía a una señal milagrosa. Ellos tenían sus historias, recordaban la gran liberación, por poner una ilustración, un ejemplo, del pueblo de Dios por mano de Moisés, su profeta, por medio de ese acto milagroso de Dios, cuando en ese lugar donde al frente tenían el Mar Rojo, a los lados tenían montañas y a su espalda tenían el ejército de Faraón con todo su potencial militar. Los carros de los egipcios denotaban y nos enseñan, nos ilustran un potencial militar incomparable, con una superioridad absoluta a ese grupo de personas que salieron con Moisés de Egipto, personas que estaban acostumbradas a la vida de esclavitud, personas que no habían sido entrenadas en lo que es los avatares del ejército, personas que realmente no podían contrarrestar con sus posibilidades a este ejército de Faraón. Pero sin embargo Dios llevó a cabo un milagro, derrotó, mostró una gran salvación. Como bien dijo Moisés en Éxodo 13, estad quietos y ved la salvación de Dios hoy, y abrió el Mar Rojo ante sus ojos. Podían recordar a Elías y a Eliseo, profetas que continuamente manifestaban milagros constantes para evidenciar que Dios estaba con ellos y que realmente Dios era el Dios del pueblo judío. ¿Cómo este Dios podía ser esa persona que había sido ejecutada ya ni en Jerusalén, sino fuera de la ciudad? ¿Cómo ese Dios podía ser esa persona que era una auténtica vergüenza, como bien se nos enseñan en el libro de Deuteronomio por el propio Moisés, que es maldito el que cuelga de un madero? Por lo tanto, cuando Cristo vivió en esta tierra, lo primero que estos judíos le exigían era esto, señal del cielo, para que él mostrara que realmente era alguien que venía de parte de Dios. Bueno, Cristo nunca respondió de esta manera, al contrario, contradijo. Y eso no quiere decir que no hizo milagros, hizo muchísimos milagros. El propio Juan nos enseña que si hubiera que escribir todos los milagros y todas las cosas que Cristo hizo, evidentemente no habría un libro donde pudieran ser escritos todos los hechos milagrosos de Jesús. Pero todo se reflejó, como bien nos enseña, para que pudiéramos creer y tener vida en su nombre. Bueno, los propios judíos no comprendían sus escrituras sagradas, no podían aceptar un Mesías derrotado en una cruz, no podían aceptar la salvación por medio de una derrota tan vergonzosa. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí a los corintios. A los propios griegos les muestra que la cruz, el asunto de morir crucificado ni se mencionaba en los altos estatus de la sociedad romana. Un romano no podía morir crucificado. Por lo tanto, era una auténtica barbaridad. Bueno, cuando nosotros vemos las palabras que los propios discípulos le dijeron a Jesús después de resucitar, en el momento en el que Cristo ascendió al cielo, entonces su pregunta fue: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Bueno, claramente para los discípulos que habían caminado 3 años con Jesucristo, esta idea estaba muy, muy arraigada en sus propios corazones. Y es Cristo quien realmente le dice: bueno, vosotros no vais a saber estos tiempos, o sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que tenían que comprender es que este reino realmente que devolvería esa gloria a Israel tendría que pasar por la obra de la cruz y evidentemente con el propio tiempo de la Iglesia, citado ya aquí por el propio Jesucristo: recibiréis poder. Sí, ellos tenían el Salmo 22,
donde claramente el salmista, proféticamente hablando y citando al Salvador con absoluta claridad, muestra el momento de la cruz, porque el propio Cristo cumplió proféticamente ese salmo en la cruz del Calvario y repitió las palabras que David 1000 años antes nos dejó escritas. Vemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactaní. Estas palabras son citadas por Mateo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo. Y ahí continúa el Salmo citándonos y describiéndonos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los cantos del siervo citados en Isaías, ese último canto que ya lo encontramos entre los capítulos 52 y 53. Ahí podemos ver las palabras. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y exactamente igual que en el Salmo 22, él sigue citando, evidentemente, los sufrimientos del Mesías. Por lo tanto, ellos tenían suficiente información en la Biblia para poder cotejar y para poder comprender y para poder constatar y para poder ver un cumplimiento profético en la persona de Jesús de muchas verdades vetotestamentarias, pero ellos tenían un velo delante de sus ojos. Entonces es el propio Jesucristo cuando camino de Emaús está hablando a estos discípulos y les dice estas palabras en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 13, a partir del versículo 13. Dice, y aquí que aquel mismo día dos iban andando a una aldea llamada Emaús, y conversaban. Entonces el propio Jesús les dijo con total y rigurosa claridad que era necesario que el Mesías sufriera. Esta verdad es tan clara. Entonces le dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno, todo lo que es el registro en el Viejo Testamento acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, lo que hemos citado, Salmo 22, Isaías 53, por poner ejemplos muy claros, que tenemos más. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Por lo tanto, antes del establecimiento de ese reino, tenía que sufrir, tenía que morir en una cruz, tenía que ascender, tenía que ser glorificado. Y realmente tenía que preceder a la edad de la iglesia que es manifestada y establecida claramente ya el día de Pentecostés. Y aquí vemos cómo Jesús, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara lo que las Escrituras decían acerca de él. Bueno, esto mismo está haciendo el apóstol Pablo. Pablo, una vez que establece la situación de la salvación y de la perdición, en el momento que Pablo está enseñándonos esos dos tipos de hombres con sus diferentes actitudes hacia la cruz, después nos lleva a que ya para él esos dos hombres pasan a ser los que se salvan y los que se pierden. Ya no tenemos judíos ni griegos, ya no hay judíos ni gentiles, ya hay un hombre que está delante de Dios con una responsabilidad de realmente aceptar o rechazar, comprender o despreciar, entender o ignorar el mensaje de la cruz. Esto es lo que, de una manera tan enfática, está enseñándonos el apóstol Pablo. Por eso, querido oyente, si usted me está escuchando, si usted está siguiendo conmigo este estudio de la epístola a los Corintios, pues nos podemos gozar juntos, porque sabemos que nosotros no pertenecemos a los que tratan la cruz como si se tratara de una estupidez, de una insensatez, o no tratamos la cruz como si se tratara de una vergüenza, un tropezadero. ¡Qué orgullo tan grande el de los judíos! Su Mesías, aquel ya bien revelado a sus
padres, a los profetas, a los antiguos, aquel del que habló Moisés, aquel del que habló Josué, aquel del que habló Abraham, aquel del que habló Isaac, Jacob, aquel que realmente tenía su cumplimiento en el hijo de Jacob, Judá, aquel que realmente traería un sumo sacerdocio sin tener un contacto ascendente con la propia tribu de Leví, aquel que realmente ya fue bien revelado su sumo sacerdocio en Melquisedec, ese rey de Salem, ese rey de justicia. Por lo tanto, ellos tenían esta documentación. ¿Cómo podían avergonzarse? David habló perfectamente de él. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequías, Daniel, vieron su gloria, vieron su sufrimiento, vieron su regreso. Y sin embargo, estos judíos no vieron más que vergüenza en lo que aquí estaba pasando. Bueno, a veces en la vida tenemos muy arraigadas las creencias, tenemos muy arraigadas las costumbres, tenemos que guardarnos de aquello que sin comprenderlo, compararlo y llevarlo a la propia explicación de la Biblia, lo dejamos como algo totalmente ignorado y como consecuencia una manera de vivir que no está acorde a lo que la cruz representa y significa. Recordamos que este pueblo pereció por falta de conocimiento y hoy mucho de lo que es la iglesia cristiana carece de conocimiento. El Espíritu Santo y la Biblia a veces son muy mal identificados, muy maltratados, por eso exactamente, por una actitud que ya digo, puede ser avergonzarnos o puede ser una ignorancia despreciativa por no ver en la cruz más que algo insensato. Cristo tenía que padecer y en base a este padecimiento la cruz se convertía en esa palabra poderosa, como bien dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo que aquí Pablo está diciendo, el poder de Dios que ha actuado en nosotros, que actúa en nosotros y que actuará en nosotros. Esa salvación que hemos podido experimentar, esa salvación que estamos experimentando y esa salvación que experimentaremos, porque estamos hablando de estos tiempos verbales de salvarse o de perderse. Por lo tanto, podemos ver cómo en esta explicación tenemos que aprender a no tropezar, a no avergonzarnos, como estos judíos, un carpintero de Nazaret, un desconocido, colgando de una cruz, era el mismo Dios humanizado, era el instrumento más glorioso y más tremendo del poder evidenciado y exhibido de Dios, muy superior a todo lo que eran las señales milagrosas en el Antiguo Testamento, muy superior a los propios milagros aún hechos por Jesucristo. La cruz es superior a todo. Lo que ahí pasó es el mayor milagro, es el testimonio más glorioso que Dios ha dado a los hombres, a este mundo, a las potestades superiores. Ahí lo que está aconteciendo, podemos verlo en la cristología de Colosenses, en la cristología de Efesios. Ahí podemos ver quién era ese hombre débil, desnudo, expuesto a la vergüenza. Él era la imagen del Dios invisible. En él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él es el primogénito de la creación. Todas las cosas habían sido creadas por medio de él. Todo es por él y para él. Todo lo que ahí estaba aconteciendo estaba relacionado con la persona que ahí estaba sufriendo, con la persona que ahí murió y con la persona que resucitó y ascendió. El Mesías tenía que sufrir. El Mesías, antes de entrar en su gloria, tenía que sufrir. Y antes de establecer el reino esperado, tenía que haber un tiempo, como hemos dicho hace un momento, que es el periodo de la Iglesia.
Por lo tanto, queridos oyentes, qué precioso es lo que nos estamos encontrando. Es una auténtica maravilla. Entonces ahora estamos viendo la importancia de estos verbos que aquí se nos están presentando y, como hemos enseñado, son participios pasivos en presente. Entonces hemos hablado de que estos que se pierden, o sea, aquellos que tropiezan, aquellos que lo ven una tontería o sencilla, son reducidos a un tipo de hombre. Aquellos que se pierden, aquellos que se están perdiendo, que realmente están perdidos ya, pero que pueden actuar en consecuencia a la bondad de Dios para poder variar su destino. Y aunque la obra es de Dios, y aunque la salvación es por gracia, los hombres somos llamados a tener la voluntad de creer en respuesta a la convicción que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestros corazones. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, Pablo dijo esto en el capítulo 2, y aquí ya nos acaba de mostrar la condición del hombre en una manera general, no excluyendo ni a judíos ni a gentiles. Todos están bajo pecado, todos son culpables delante de Dios. Y en el capítulo 2, donde ya un poco está refiriéndose a la condición de los judíos y de los gentiles delante de Dios, él está explicando esto y dice en el verso 4: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Esto es lo que expresó la cruz: la bondad, la paciencia y la longanimidad. Es como una anchura de ánimo. Ahora, cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, no los podemos reducir a lo que entendemos por la paciencia en un hombre, ¿sí? O a lo que entendemos por la benignidad en un hombre, o la longanimidad. Aún los frutos del Espíritu Santo que son manifestados en las personas convertidas y transformadas por Dios, evidentemente nunca pueden ser expresados con la perfección, aun cuando son perfectos porque son frutos del Espíritu Santo que el propio Dios tiene en su bondad, paciencia y longanimidad. Siempre tenemos que recordar que todas las cosas relativas a la piedad, o sea, relativas a la salvación, nos han sido dados por su divino poder. Entonces, su carácter siempre precede a las bendiciones que nosotros recibimos. Y ahí es donde podemos separar y donde Dios debe de tener esa prerrogativa. Y ahí es donde tenemos que diferenciar claramente, queridos hermanos, su perfección de nuestra perfección, aun cuando nosotros participamos de su naturaleza divina en la salvación. Entonces, esa bondad expresada en la cruz, que muchos la están rechazando, dice, ignorando que su bondad te está guiando al arrepentimiento. Entonces, aquellos que se están perdiendo, ¿sí? Aquellos, como estamos diciendo, este verbo denota una acción en proceso. Pablo dice en el verso 15 del capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios: somos un fragante aroma de Cristo, traducción textual, para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, la bondad, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios está expresada como un olor grato en la predicación del Evangelio, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Sabemos que para los que se salvan es un olor de vida y para los que se pierden es un olor de muerte, pero no porque el Evangelio huela a muerte, sino que realmente es la respuesta de aquellos que realmente ven en la cruz una necedad o un tropiezo. Capítulo 4 de esta misma carta, segunda carta a los Corintios, versículo 3, dice: si este Evangelio está velado, encubierto, para los que se pierden, está encubierto. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos habla de ese tiempo final donde se manifiesta el anticristo y la propia condición de los hombres en su respuesta a Dios, y dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea,
la mentira diabólica va a tener una actuación, va a encontrar un caldo de cultivo, un terreno bien dispuesto y preparado, con un corazón que responde a la mentira, y realmente van a sufrir las consecuencias, evidentemente, de esta condición de estar perdiéndose. La razón porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué bonito es ver que, por contraste, nosotros, como dice el apóstol, nos estamos salvando, somos salvos. Entonces dice, ahora en este contexto que estamos leyendo, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, Pablo está poniendo una fecha de caducidad a este mundo. Pablo está poniendo también una fecha de caducidad para la vida de los impíos. Pablo está enseñándonos que hay un día donde Dios va a juzgar a los hombres en relación con sus obras. Esto lo hemos hablado ya otras veces y se nos presenta muy bien en el capítulo 5 de Juan, cuando habla de que viene la hora cuando unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y la razón por la que realmente serán condenados es muy clara, y se nos dice que hicieron lo malo, o sea, practicaron lo malo, han tenido actitudes y conductas, o sea, su corazón ha sido duro y no arrepentido, y sabemos que ese hacer lo malo es una práctica constante de vida. Sin embargo, cuando está diciendo hicieron lo bueno, es un verbo que nos enseña una sola acción. Realmente todo lo que nosotros somos, todas esas obras posteriores que manifiestan la genuina fe de nuestros corazones, están incluidas en una obra cuando creímos, que realmente para nosotros es muy glorioso, porque esto da mucho sentido a nuestra vida. Y sabemos perfectamente que los que comprenden esto viven en una manera consecuente. Entonces, claramente dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recordamos estas palabras, las hemos citado ahora en Juan 5. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Qué bonito cuando estamos viendo lo que aquí Pablo nos está diciendo. Realmente es poder de Dios para los que se salvan, ese poder de Dios que nos transforma, ese poder de Dios que un día nos resucitará para aquellos que tengan que experimentar la muerte. Un poder de Dios que nos glorificará, y un poder de Dios que nos introducirá al estado eterno, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Qué precioso cuando podamos asistir a esa nueva Jerusalén, esa ciudad santa que descenderá del cielo como una virgen ataviada para desposarse con Jesucristo. Nos la presenta ahí como una virgen ataviada, pero sabemos que quien habitará esa ciudad es la esposa de Cristo, y es la Iglesia. Y la Iglesia son aquellos que han recibido la vida eterna en esta era, en este tiempo, aquellos que han perseverado en el bien hacer, aquellos que han buscado la gloria, la honra y la inmortalidad dada por Dios, por gracia en la cruz de Cristo. Por lo tanto, queridos oyentes, estamos llegando ya al fin de este programa. Consideremos lo que aquí estamos leyendo y escuchando, que podamos comprender la importancia de una condición y de otra, y que realmente ese contraste nos llene de gozo en esta mañana, sabiendo que nosotros, los que nos estamos salvando, esta cruz es poder, es sabiduría, es nuestra esperanza, y por eso adoramos, alabamos, agradecemos a Dios la vida recibida, porque es por Dios, es por Él que estamos hoy en Cristo, y es por Él que en esa cruz Cristo fue hecho por nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Estas son las palabras que Pablo cita del Antiguo Testamento, en Jeremías 9, versículo 24. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Seguiremos en el próximo programa trabajando un poquito, explicando un poquito la gramática de estos verbos y de estos versículos que tienen tanto que enseñarnos cuando nos detenemos en ellos y podemos aprender. No en una forma mecánica, no buscando solamente un beneficio intelectual, sino realmente en una manera espiritual, llenando de esperanza nuestros corazones. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda. Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos